Fue una muy buena experiencia, un gran aprendizaje para mí, en ese caso encabezar la lista, una gran lista en aquel momento, pero bueno, un contexto bastante difícil, estábamos saliendo de la pandemia, pero bueno, fueron meses en su momento de mucho trabajo y en mi caso redundó en mucho aprendizaje para lo que vino después, que fue el Consejo Deliberante, estos 4 años. Y bueno, y la alegría, el orgullo de volver a acompañarlo a Leo en este caso, ¿no? En estas elecciones también, con esta lista tan nutrida, con vecinas y vecinos que vienen de la salud, de la producción, con mucha trayectoria, acompañarlo a Fede, ¿sí? Con todo el trabajo que viene haciendo desde desarrollo humano, en lo deportivo. Para mí es un orgullo estar nuevamente y obviamente siempre que tengo la oportunidad le agradezco a Leo la confianza, porque además... ¿Podrías haber encabezado otra vez? En realidad esto es un proyecto, nosotros sabemos que... Porque alguien me dijo, bueno, quizás podía encabezar una mujer. Son momentos, ¿no? Creo que Fede ha hecho un trabajo enorme en desarrollo y realmente es nuestro mejor candidato. Y todos los que estamos en la lista, de alguna manera representamos los diferentes aspectos de la gestión de Leo, que es tan grande, tan integral, que sería imposible también sintetizarla en una sola persona. O sea, se sintetiza en la persona de Leo. Pero bueno, esta vez no lo vamos a votar a él, no lo podemos votar a él, no son las elecciones para intendente, pero sí son elecciones muy importantes, muy importantes. Porque bueno, nuevamente volvemos a revalidar el rumbo, ¿no?, de la gestión, un rumbo que las vecinas y vecinos de Luján aprobaron en el 2023 con casi el 60% de los votos. Pero bueno, es muy importante volver a tener una mayoría en el Consejo. Venimos teniendo mayoría y por eso están saliendo un montón de cuestiones. Podemos acompañarlo a Leo en todos sus proyectos. Pero es muy importante mantener Hoy el Consejo Deliberante, le contamos al vecino que quizás no está en el día a día, tiene 10 concejales del oficialismo, del peronismo, 10 de la oposición, pero como la presidencia es del peronismo, a través de la figura de César Siror, desempata las votaciones con el voto doble o el voto calificado del presidente. Tal cual. Justamente tenemos paridad, pero muchas veces es necesario el voto del presidente para poder sacar adelante esos proyectos. Y por eso les decimos a las vecinas y vecinos en esta ocasión que bueno, que vengan, que participen en las elecciones de septiembre, que revaliden esa confianza con nuestro intendente, ¿no? Ellos mismos lo paran en la calle, le agradecen, le dicen todo lo que cambió Luján, le piden más, obviamente, porque al que hace mucho también se le pide más, pero bueno, por eso son elecciones muy importantes también. Yo soy de la idea de que no puede un ejecutivo, el que sea, ampararse en que, bueno, tiene un consejo deliberante en contra o que no le aprueba demasiadas cosas para argumentar que quizás su gestión no es demasiado buena por esto mismo, pero que ayuda un consejo que te permita impulsar proyectos. Por caso ahora, este lunes entró a comisión, lo aprobaron todos el ingreso a comisión, de la creación de la policía municipal. Bueno, es un proyecto que el intendente quiere motorizar, entendiendo que el tema de la inseguridad es una preocupación, y si encontrase un freno y da vueltas en las comisiones o entra a tratamiento y no encuentra el visto bueno porque no existiera la mayoría que hoy tiene el oficialismo, bueno, sí, sería una dificultad no poder impulsar y llevar a la realidad la policía municipal, por ejemplo. Sí, tal cual lo que vos decís. Obviamente no puede ser una excusa estar en minoría. De hecho, nosotros los 2 primeros años, en el 2021, entramos en minoría por muy poquito, pero esa fue la situación. Y bueno, llevó todo un trabajo de interno en las comisiones, poder sacar ciertos proyectos que eran muy necesarios para Luján. Pero ahora que estamos en condición de mayoría, esto hace que nosotros podamos darle un impulso, que las cosas se traten mucho más rápido, que haya más celeridad, que trabajemos en función de los tiempos de las vecinas y vecinos de Luján, no en los tiempos de la política. Porque a veces, cuando justamente la oposición tiene mayoría, bueno, las cuestiones pueden dilatarse, a veces tal vez salen igual, pero en otros tiempos. Entonces, por eso es importante. Como vos decís, ahora entró este proyecto sumamente ambicioso, es un proyecto transformador del paradigma de seguridad en Luján.
Las vecinas y vecinos lo venían pidiendo un pasito más. Leo, desde que asumió, tenía sumamente en claro que este era el trayecto a recorrer y que íbamos hacia el armado de un cuerpo preventivo propio. Pero para llegar a eso había que recorrer un camino, porque habíamos arrancado, muy atrás en el tema de seguridad. Cuando Leo asumió, no había ni 100 cámaras operativas, hoy hay 700. Luján no estaba iluminado. Hoy Luján está iluminado al 80% con luces LED. Siempre lo decimos, la iluminación es el paso más básico en lo que tiene que ver con seguridad. Los espacios baldíos, los espacios comunitarios estaban todos abandonados, con los pastizales altos. Hoy son plazas con juegos, iluminadas, con familias, niñas, niños jugando. Eso es todo terreno ganado del municipio, terreno ganado al delito. Pero un paso más, ahora que ya tenemos mucho más patrulleros, que hemos pedido, nuestro intendente se la pasa gestionando nuevos recursos al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y demás, y los hay, y los vemos en la calle. A mí, siendo parte de la gestión, me sorprende que me cruzo, uno va por los diferentes barrios que vas y siempre hay o algún patrullero de la policía o algún auto de la Guardia Urbana. Se armó, se profesionalizó la Guardia Urbana. Se dieron grandes pasos, ¿sí? Se armó todo el canal de denuncias anónimas para todo lo que tiene que ver con comercialización de estupefacientes, articulando mucho con la Fiscalía Especializada para que estas cuestiones se ataquen y se ataquen rápido. Pero fue noticia en estos últimos días, Eva, y hago un parate acá porque además has trabajado en el programa Luján Libre de Drogas. Sí. Y otra vez fue noticia la detención de la misma mujer en el mismo barrio, con las mismas prácticas de venta de estupefacientes, cocaína puntualmente. Otra vez. O sea, fue detenida por lo menos 5 veces en los últimos años. Y si nos remitimos al último año, creo que 3 veces en cuestión de 12, 15 meses. Hablamos de la Marcia. Otra vez. La noticia no es que la agarran. La no noticia, porque uno ni siquiera se entera cuando le abren la puerta y sale. Eso es un tema, por eso en este proyecto de la policía, del Cuerpo de Prevención Comunitaria, hay un sistema, hay una mesa de coordinación entre las diferentes fuerzas y también hay algo de la continuidad de articulación de la Mesa de Política Criminal, donde el municipio le pidió al Ministerio Público Fiscal y hasta los jueces de garantías, ¿no?, del departamento, es que empezaran a ver, sobre todo a los jueces, ¿no?, que entendieran que estas cuestiones ya no pueden pasar. Y en eso estamos trabajando firmemente. Nuestro intendente está trabajando firmemente en aportar todo lo que sea, en colaborar en todo lo posible, pero claramente la potestad de, por ejemplo, mantener detenida a una persona hasta tanto se venga el juicio y se la declare culpable y demás, eso no es potestad del municipio. Y es lo que siempre le explicamos a las vecinas y vecinos. Nuestro intendente, por supuesto, la división de poderes. Exactamente, la división de poderes, hasta dónde puede llegar, y justamente el rol del municipio es un rol preventivo. Y por eso, en este sentido, Leo manda este proyecto al Consejo Deliberante de armar un cuerpo de prevención comunitaria que da un pasito más a lo que es hoy el cuerpo municipal, ¿sí?, porque tiene un nivel de jerarquías mucho más parecido al de las fuerzas de seguridad provinciales, porque tiene pautado en este proyecto de ordenanza las competencias de cada una de las áreas, cómo tienen que articular, tiene una fiscalización por parte del Consejo Deliberante, un tribunal de disciplina. Es un proyecto muy serio, muy integral para lo que es la prevención en seguridad. El punto de que la policía municipal pueda portar armas no letales, las pistolas Taser, que tanta controversia han generado cuando por allí en la ciudad de Buenos Aires se barajaba, o cuando creo que la propia Patricia Bullrich se ha expresado en algunas ocasiones al respecto. ¿Cómo te suena eso? En realidad acá lo que hay que hacer es formar un cuerpo de preventivo comunitario sumamente capacitado, con una perspectiva en derechos. Ese es el tema, la perspectiva que tiene el personal que porta un arma. Portar un arma en sí mismo no es un problema, sobre todo si sos fuerza de seguridad. Las fuerzas de seguridad tienen que portar armas. Ahora, ¿con qué perspectiva?
¿Con qué capacitación? Nosotros desde... ¿Con qué lineamiento político? Esto va a ser una fuerza preventiva que va a depender directamente del intendente, con la mirada que el intendente le está imprimiendo a la gestión, con la mirada con la que se viene trabajando desde la Secretaría de Protección Ciudadana, que ni siquiera es una mirada, es un estar en el día a día, en cada barrio, con cada problema. Es ponerle el cuerpo a los problemas. Y el portar un arma es sumamente excepcional en casos de legítima defensa, que está bien tipificado en el Código Penal. Es una excepción que hace que el uso de ese arma sea totalmente permitido, pero en casos totalmente excepcionales también. Ahora, todo eso depende de cómo se elija el personal y eso está pautado en la ordenanza. ¿Qué capacitación? Es una capacitación continua y con una perspectiva de derechos, ¿sí? De entender que si hay una persona con una patología mental que está teniendo un brote, claramente no puede ser atacada, que es lo que pasó en ese caso que vos recordás y por lo cual fue discutido en Ciudad de Buenos Aires. Pero para esto el personal tiene que estar sumamente capacitado y entender que es para la excepcionalidad. Ahora, eso también le da seguridad al personal para poder hacer prevención y poder meterse en situaciones que son claramente el inicio, la previa al delito, que es muy difícil, si no, para el personal municipal intervenir. ¿Se entiende? Pero bueno, todo tiene que ajustarse a derecho, con mucho control, ¿sí? Va a haber un control, como te decía, de un tribunal de disciplina, la fiscalización de la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante, que está conformada también por la oposición. ¿Qué ves en la oposición? Está muy diversificada, es cierto, como para caracterizar la oposición, pero respecto a este proyecto, digo porque es muy actual, se trató este lunes, pasó a comisiones, ¿tu olfato qué dice? Habrá cuestionamientos, muchos retoques que la oposición quiere hacerle, más dureza, Comenzamos a trabajarlo esta semana y lo que dijeron es que no habían leído el proyecto. Ahora vamos a esperar a que lo puedan leer. El proyecto ingresó recientemente, dimos un tiempo para que lo puedan leer en profundidad. Vamos a tener un trabajo entre las 3 comisiones en las que está el proyecto, que son Legislación, Seguridad y Economía. Esta reunión va a ser la semana que viene y la idea es, empezar a escuchar qué plantea la oposición. Yo creo que ahí la oposición, y esto lo quiero decir muy sinceramente, quedó en una encerrona porque ellos venían planteando que había que ocuparse de los temas de seguridad, cosa que es real y que nuestro intendente lo viene haciendo desde el primer día de gestión. Sí, fundamentalmente la unión vecinal, hoy aliada al mileísmo, digamos, ¿no? Que claro. Está sobre el tema. Desconociendo de alguna manera que nuestro intendente presentó su plan de seguridad allá por el año 2020, en plena pandemia, no se podían hacer grandes actos, pero me acuerdo que hubo una transmisión en vivo, de la que formé parte también, porque además en ese momento se presentaron los botones antipánico, toda una serie de medidas en seguridad. Y desde ese momento, ya desde el primer día de gestión, pero desde ese momento se hizo público toda una serie de acciones, y no acciones sueltas, sino integrales, de las cuales, en su momento el lanzamiento de la Mesa de Política Criminal también fue un gran paso, porque esto que te decía, del diálogo con el Ministerio Público Fiscal, hasta con los juzgados de garantía en determinadas situaciones, no solo con la comercialización de estupefacientes, hasta con los casos de violencia familiar. El municipio todo el tiempo tiene que estar coordinando con los otros poderes, con el Poder Judicial, para justamente hacer efectivo y que todos vayamos al mismo paso en la persecución del delito, ¿no? Yo creo que, más allá de que puedan hacer alguna que otra observación, la ordenanza es una ordenanza que yo la estuve leyendo, muy bien planteada. Creo que van a tener que acompañar, esperemos, pero como también no han acompañado en otros temas serios, ¿sí? En otros temas que no deberían de separar a los lujanenses. ¿Por ejemplo? Los últimos, al menos, que recuerdes. El lunes pasado estuvimos discutiendo en plena sesión sobre el Instituto Nacional de Cáncer. Sí. Y votaron en contra.
Y es increíble que la segunda causa de muerte de las y los lujanenses, porque es la segunda causa de muerte en el país, que es el cáncer, que requiere de este instituto además para todo lo que tiene que ver con los avances en la detección, en los tratamientos e inclusive en el acompañamiento paliativo, que además tiene a los mejores profesionales del país. Lo están vaciando y lo están pasando a la estructura del ministerio con carácter dentro de una secretaría, pero totalmente desmantelado, ¿sí? Un poco la práctica que viene teniendo el gobierno nacional en la mayoría de estas áreas, en el INTA, en el INTA, en el INTI, en el Garrahan, en el CONICET, con las universidades nacionales, ¿no? Cuesta porque el planteo que entiendo se hace de quienes defienden estas políticas y puntualmente la vinculada con la decisión de reestructurar, modificar el Instituto Nacional del Cáncer, dicen no es un desfinanciamiento, cambia la órbita en la que funciona y su estructura, pero no es un desfinanciamiento. Cuesta creer que no lo sea en este marco de ajuste del que Javier Milei además hace gala. Están echando a los mejores profesionales, no están generando los recursos necesarios para las líneas de investigación, ¿sí? ¿Eso ya está ocurriendo? Eso ya está ocurriendo con el INTA, mismo tema en la sesión. Con el INTA, el propio director nacional del INTA y las primeras líneas, hasta las propias organizaciones agropecuarias, plantean esto, que las líneas de investigación están totalmente achicadas. Eso redunda en que, el apoyo a los productores ya no es el mismo. Y se va a notar, según pasa el tiempo, se va a ir notando mucho más. Entonces, todos estos temas afectan a las vecinas y vecinos de Luján, y muchas veces en temas en los que uno pensaría no tenemos que estar en veredas opuestas, tenemos que tener un mismo objetivo, ¿sí? para Luján. Bueno, no, ellos votan en contra. Entonces, por eso volvemos a lo de la elección de septiembre. En la elección de septiembre tenemos que votar por Luján para que Luján siga avanzando en todas estas cuestiones. Quizás sea una pregunta más apropiada para hacerle a la oposición que a vos, pero ¿cuál es tu mirada respecto a no acompañar este tipo de proyectos, como también ocurrió, por ejemplo, con el proyecto para que Nación cumpla ese convenio tripartito para la construcción de la secundaria 11 en el barrio Zapiola, por ejemplo, que no acompañe esos proyectos o con el centro ambiental. Claro, que cualquier lujanense o que la mayoría de los lujanenses estarían de acuerdo con que es bueno que se construya una escuela que se había empezado a construir y se desfinanció con el parate de la obra pública. Yo creo que están yendo a contramano de lo que quiere la gente. Pero eso es porque para parecerse al gobierno nacional, porque su electorado quiere que se opongan a todo lo que el peronismo pueda llegar a impulsar, ¿o por qué? No, yo creo que ellos están, tratando de demostrar que están sumamente alineados con el gobierno nacional, que tiene este tipo de políticas. Y en ese intentar demostrar quién está más alineado, muchas veces terminan votando en contra de las vecinas y vecinos de Luján. Votan en contra de lo que cualquier vecino y vecina, si estuviera en esa banca, porque lo que nosotros tenemos que pensar es que estemos en Fuerza Patria o estemos en otra, en la lista de Leo o en otra lista, nosotros ahí representamos a las vecinas y vecinos de Luján sobre todo. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentar ahí a votar en contra del centro ambiental? ¿Cómo nos vamos a sentar ahí a votar en contra del pedido a que el gobierno nacional cumpla con la construcción de la escuela secundaria para el barrio Ameguino? ¿Cómo nos vamos a sentar en esa banca a votar en contra de las vecinas y vecinos de Luján? Eso lo están haciendo. Eso lo están haciendo. Entonces, en ese sentido es que decimos, en septiembre, sí, Leo va a seguir siendo intendente, pero es muy, muy importante que nosotros en el Consejo sigamos acompañando estos proyectos, porque del otro lado, a pesar de que muchos temas pareciera que hay acuerdo, o debería de haber acuerdo, porque así lo pide la gente en Luján, muchas veces no pasa.
¿Qué esperan en estas semanas? ¿Y cuánto puede influir el contexto provincial, nacional y local en la elección? ¿Qué análisis tienen desde ese punto de vista netamente electoral? Bueno, como decíamos antes, es una campaña corta, ¿no? Son unas 6 semanas. Y entendemos nosotros que es una campaña sumamente local, porque elegimos básicamente concejales, consejeros escolares y nuestros representantes al Senado provincial, ¿sí? Así que en ese sentido es realmente una campaña en la que invitamos nuevamente a las vecinas y vecinos a seguir construyendo este Luján, a seguir transformando Luján con Leo, ¿no? Y entendemos que, bueno, siempre hay debates de lo nacional que se cruzan, pero bueno, en octubre va a estar la elección en la que vamos a discutir quiénes van a ser nuestras diputadas, diputados para el Congreso de la Nación. Pero ahora, en principio, queremos focalizarnos en lo que es nuestra ciudad, porque además es lo que tenemos que votar. En septiembre votamos eso. ¿Hacer esa diferenciación va a ser muy necesario en el encuentro con los vecinos? Porque muchas veces no se llega a entender demasiado, y sobre todo cuando no son ejecutivas las elecciones, que elegís un presidente, un gobernador, un intendente, a veces se pierde un poco en quizás cierto desinterés. De hecho, me parece que el porcentaje de ciudadanos que han ido a las urnas en las experiencias que hubo en el año habla de cierto desinterés, desapego, desesperanza o descreimiento, tal vez. Sí, se viene viendo, es una tendencia a nivel nacional y casi que diría en general, ¿no? En las elecciones que hubo en los últimos años en todo el mundo, hay caída de participación. Esto habla de que hay que repensar las democracias. La gente que estudia esto, ¿no? Los estudiosos de este tema, pero también quienes militamos, lo venimos viendo, que esta democracia se va a reconstruir desde las localidades, desde los municipios hacia arriba, ¿sí? Y así lo demuestra Leo, que está gobernando como gobierna Luján, aún teniendo un gobierno nacional en contra. Como vos decías antes, poder mostrar ese espíritu de gestión, esa tenacidad, esas ganas de transformar la realidad, bueno, es algo que caracteriza a Leo y que entendemos que es crucial charlar ahora con nuestros vecinos. Tenemos que tener una conversación con nuestros vecinos para que entiendan la importancia de esta elección de septiembre, a pesar de que claramente que hay un desgano en general, porque también tenemos que decirlo. En el 2023 Leo ganó casi con el 60% acá en Luján, pero en Nación las vecinas y vecinos, la gente en general, eligió un gobierno que a casi 2 años, año y medio, no le ha mejorado la situación a las personas. Se planchó un poco la inflación, nada, a costa de otros factores que por ahí en otra charla podríamos hablar, ¿no? Este ficticio dólar planchado, claro, una inflación baja a costa de que la gente casi que no consuma, bueno, los arreglos salariales, los acuerdos, casi que no hay paritarias, y en las que las hay, no homologan, por ejemplo, ninguna paritaria que se acerque o que supere un poco a la inflación. Bueno, todas estas cuestiones están pasando y entendemos que esto también es una nueva frustración, ¿no? Que puede llevar a que algunas vecinas y vecinos digan, bueno, no, ¿para qué voy a ir a votar? Pero sí, esas personas son las que cuando Leo camina el barrio salen a la vereda a decirle, ¿cómo cambió el barrio? Gracias, fíjate que falta tal cosa. Bueno, a esas personas queremos tratar de llegar y establecer una conversación para que se entienda la importancia de ir a votar en septiembre. Esperemos que lo logremos y que tengamos una buena participación. Eva, a uno le da la impresión, me interesa tu mirada, no es estrictamente local, que es cierto y vale la pena hacer mucho hincapié en eso, que estas elecciones del 7 de septiembre se vota y se elige por lo local y por lo provincial, lo nacional será la instancia de octubre, pero a uno le da la impresión de que al peronismo, o en este caso, bueno, ya a Fuerza Patria, por lo menos por ahora le viene costando plantear, por ejemplo, cómo tener una agenda de crecimiento
más producción, más trabajo, contrariamente a lo que está pasando hoy, pero con una inflación sí como la que tenemos hoy y no como la que dejó el peronismo al irse. Hay como cuestiones que no sé si se están pensando puertas adentro, se están viendo cómo comunicar o si se tienen ideas claras de cómo hacerlo, porque parece que tampoco vale demasiado decir, bueno, se hizo en tal año, con Néstor se hizo, o con Cristina en algún momento se hizo, porque eso ya no entra en el registro de un montón de votantes que ni siquiera vivieron esa época o no tienen demasiada conciencia. ¿No tiene un problema ahí el peronismo? A ver, más que un problema, yo creo que es un desafío, que claramente la sociedad nos interpeló, nos interpela, sí, que claramente hay, hay muchos dirigentes que lo dicen, ¿no? Apelar a la nostalgia, que tenemos muchos que vivimos, sí, otras épocas en las que podíamos dar cuenta de todo esto que vos decís. Claramente el final del periodo en el 2015 en el que asume Macri era otra Argentina. De hecho, con menores niveles de inflación a los que tenemos ahora. Y sin embargo, había un montón de personas que sentían que eso no iba para más y que había que cambiar y que el cambio alta, y que era una inflación alta. Porque todo en su contexto, claro. Bueno, ¿no? Y teníamos el salario mínimo vital y móvil más alto de América Latina en dólares. Y sin embargo, había un nivel alto de insatisfacción. Bueno, pasaron 10 años. Como vos decís, es verdad que apelar a eso no alcanza. Yo creo que igual hay que hablar y que no es, como decíamos antes, solo nostalgia, es poder transmitir los procesos históricos de este país, ¿sí? Porque si no, en nuestro caso, con nuestra identidad, bueno, no hablaríamos de todo lo que pasó durante el siglo XX que marcó a fuego a nuestro país o de 1810 en adelante, digo, las guerras civiles que hemos tenido después de independizarnos, digo, somos un país marcado con una fuerte tendencia a lo que últimamente llaman grieta o quisieron llamar grieta. La verdad es que siempre hubo miradas muy distintas. Lo que creo es que de este desafío se sale claramente sin fundamentalismos, claramente asumiendo, bueno, cuáles fueron los errores y también pensando que este señor que gobierna a nivel nacional ya ha demostrado que no va a resolver los problemas de este país y que todo lo contrario, o sea, van a terminar de endeudarnos hasta acá, como hizo Caputo en la gestión de Macri, y luego cuando ya no dé para más, se van a retirar, digamos. Entonces, en ese sentido, nuestra fuerza siempre tiene el desafío de volver a interpretar a las mayorías para ofrecerles un horizonte, ¿no? Ofrecer algo de esperanza. Esto que vos decías, bueno, están decayendo el nivel de votantes y demás. Nosotros tenemos que volver a lograr que la gente vaya a votar, no al menos peor, sino que vaya a votar convencida. Y en ese sentido, creemos que despejando todo esto y cuestiones que todavía realmente no tenemos resueltas, tal vez como fuerza política a nivel nacional o que están en discusión, sí hay algo claro acá en Luján, que es la conducción de nuestro intendente y que a la vista está el nivel de transformación de nuestra ciudad y que por eso es muy importante revalidar en estas elecciones el apoyo a Leo. ¿Qué ves, por último, en la lista de Fuerza Patria como positivo o diría como cuestión que la define y que resaltarías? ¿Y qué ves en la oposición que está evidentemente muy diversificada? Son, además de la de Fuerza Patria, 12 propuestas las que estarían habilitadas. ¿No? Son un montón. Bueno, de Fuerza Patria, yo creo que está ante todo la prepotencia del trabajo y que encabece nuestro secretario de Desarrollo Humano y que nuestro secretario de Salud estén en la lista, es eso. Es la prepotencia del trabajo que además, es casi lo que define a la gestión, diría la primera definición de la gestión de Leo, la prepotencia del trabajo, la idoneidad, ¿sí? La idoneidad para hacer lo que se hace, la diversidad, ¿sí? Porque tenemos compañeras, compañeros que están en la lista,
bueno, algunos que cumplen función en el Ejecutivo, como decía, Fede Banín, secretario de Desarrollo, Esteban Strambi, secretario de Salud, pero tenemos a Romina Grossi, que es concejal del Frente Renovador, que renueva su banca en esta oportunidad, igual que yo. Joaquín Martucci también, que es responsable de la Cámpora. Después tenemos personas que vienen también de la salud, de la producción, ¿sí? Está Bianchi como parte de la lista, representando ahí a la industria textil. Tenemos, bueno, muchos docentes conformando las candidaturas para el Consejo Escolar. Tenemos, bueno, una lista que a mí me enorgullece participar y que creo que es bien representativa. Pero si tuviera que sintetizar en 3 cuestiones, diría prepotencia del trabajo, diversidad e idoneidad en cada una de las cosas que hace. Si vos por separado agarrás a cada uno de los participantes de la lista y te fijás qué ha hecho en los últimos años, puedo decir que eso es algo en común. Trabajar en cada una de sus áreas, muchas horas, mucho tiempo poniendo cabeza, y eso es un potencial que nos diferencia mucho de la oposición, que hoy están sumamente enmarañados en luchas internas, que cuando quieren hacer un planteo, casi que, bueno, a veces en el Consejo Deliberante presentan proyectos para que pongamos una luz en un barrio, ¿no? Y nada, nuestro intendente ha iluminado el 80% de Luján, ¿no? Como les decimos, bueno, gracias por avisarnos, tomamos nota, pero la verdad es que están como un poquito fuera de la realidad de lo que hoy se necesita en Luján, del nivel de actividad que está teniendo esta gestión. Así que en ese sentido creo que el diferencial de nuestra lista es muy marcado, muy marcado.